lógicamente versaba sobre la Dama de los Robles, porque, bueno, y todo su entorno, como es lógico, porque estaba en el sello de nuestra asociación. Y nuestra asociación, como ya bien sabéis, es la Asociación de los Amigos del Museo José de Prado y Palacio. Dicho eso, el tema siguiente era obligado que fuese sobre José Prado y Palacio. Este hombre lo hemos elegido el nombre tanto para la asociación como para esta conferencia, porque es una figura señera y significativa en la historia de Jaén. Es conocido, pero no tanto. Entonces, nosotros lo que queremos, y hemos empezado por darle una atención, es por darle una mayor proyección y que sea ampliamente conocido en Jaén. Ya digo que es conocido, pero poquito. Y lo que supuso en el plano tanto industrial como intelectual y cultural de Jaén Capital, y que irradió al resto de la provincia. Es increíble que este hombre, que como ya nos dirá, fue alcalde de Jaén, alcalde de Madrid, ministro, sin embargo, pues mucha gente no tiene conocimiento de él. Entonces, por eso estamos aquí, para que don Daniel nos ilustre. Don Daniel Ureña Cruz es licenciado en Historia del Arte, con perfil en Arqueología por la Universidad de Jaén, máster en Estudio Avanzado en Patrimonio Cultural y máster en Arqueología y Turismo. En la actualidad desarrolla su tesis doctoral desde el área de la historia medieval, cuyo fin es la reconstrucción de los diferentes planos arqueológicos de la ciudad de Jaén desde la arqueología urbana, así como la organización y sistematización del archivo del Museo de Jaén. Nosotros que lo vemos mucho, todas las visitas de los miércoles, cuando subimos, siempre lo vemos por aquí. Lo vemos por aquí. Ha desarrollado investigaciones sobre la ermita de Santa Cruz de Alcaudete, en las termas del Olivar en Castro y diferentes proyectos de la universidad. Pero hay un tema que es muy llamativo, que me gustaría, o nos gustaría, que lo presentara él, que es el perfil de Jaén Antiguo. Explícanos tú, que eres el padre de la criatura, lo que es el Jaén Antiguo. Bueno, muchísimas gracias ante todo por la asistencia. Yo estoy encantado de estar aquí, mi lugar de trabajo, y ahora pues impartir esta conferencia. Me gustaría dar las gracias en primer lugar, antes de contestar a tu pregunta, a la Asociación de Amigos del Museo, Prado y Palacio, porque creo que es una iniciativa que vuelve a lanzar a la palestra un proyecto que ya existió hace años, pero que duró muy poquito, y que a fin de cuentas no deja de ser un producto futuro de aquello que creó Prado y Palacio, llamado Liga de Amigos de la Cultura, realmente. Y bueno, me gustaría darle las gracias a la asociación, también al museo, por disponer de las instalaciones necesarias. Yo creo que es envidiable para dar una conferencia, realmente, con un sonido espectacular, se escucha todo muy bien, y pues bueno, la sala sea llena de gente, yo ya digo, estoy más que encantado. Y contestando a tu pregunta, el proyecto Jaén Antigua, que a fin de cuentas pues aglutina prácticamente todo lo que yo hago desde el punto de vista de la investigación. No todo queda en ese proyecto, porque por detrás hay mucho más, escrito, investigado, interrelacionado y demás, pero fundamentalmente el proyecto de lo que trata es de recuperar los espacios que han ido modificándose en la ciudad de Jaén, que han sido muchos. Realmente hoy día tenemos una ciudad que ha perdido prácticamente toda la identidad espacial, tenemos una ciudad carente de un contenido histórico, y tenemos una ciudad que, como veremos en un último documento que yo he preparado en esta presentación, una ciudad que la nueva influencia, podríamos decir, de la arquitectura americana del momento, pues ensombrecieron e hicieron que, al menos, el espacio donde nos encontramos quedase encorsetado entre un cúmulo de edificios multicolor, como las propias personalidades que hablan en este documento lo definen, ¿no? Esa preocupación de
perder la esencia de un paseo de la estación cuyo componente arquitectónico pues, era sobre todo regionalista e historicista, y que hoy día pues poco queda ya de eso. El avance de los tiempos pues ha hecho que la ciudad de Jaén entienda una modernidad, digamos, mal entendida, por así decirlo, y eso ha conllevado que todo lo patrimonialmente histórico, podríamos decir, pues durante los años 70 y 80 se arrasara pues, gran parte de esas edificaciones y se modificasen esos espacios de esas edificaciones. Yo siempre he pensado que hubo más personas en la historia construyendo casas que obispos levantando catedrales, y ese componente de los bienes de interés cultural que hoy encontramos a lo largo, pues, por ejemplo, de la antigua calle Maestra Baja, Martínez Molina hoy día, tenemos el Palacio de Villalombardo, tenemos la Iglesia de la Magdalena, tenemos un montón de hitos históricos, pero que realmente han perdido prácticamente todo Perdona que te interrumpa. Sí. Yo es que dos cosas. Solamente agradecer vuestra presencia, agradecer también al comisario del evento de los 1200 años de Capitalidad de Jaén, que nos honra, y agradecerle también al concejal de Medio Ambiente, Centro Especial de Empleo y Patrimonio de Jaén municipal. O sea que, como está entre nosotros, yo creo que esto va a ser una siembra fecunda, y por supuesto todo lo demás, la asistencia. Yo, como veo que te has lanzado, lo que voy a hacer va a ser cortar, me bajo abajo para no perder detalle y ya te dejo libre para lo que quieras. De acuerdo. Bueno, como comentaba, este proyecto, a fin de cuentas, de lo que se trata es de recuperar esa memoria de los espacios que han ido modificándose en Jaén, ¿no? Para ello, la fotografía pues, es un recurso importante. En el análisis espacial, no solo la fotografía histórica, sino o la fotografía, por ejemplo, de familia, de fondos particulares, donde lo que menos me importa realmente son las personas que aparecen en esa fotografía. Lo que más me importa es el entorno donde esas personas se sitúan y cómo han ido cambiando realmente a lo largo pues, de la historia dilatada de Jaén. El proyecto trataría sobre esa cuestión fundamental, sobre esa recuperación de la memoria patrimonial que la ciudad de Jaén pues, ha ido perdiendo progresivamente. No sé si contesto a tu duda. Más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, yo les invito a todos que echen un vistazo al proyecto. El proyecto se lanza desde Instagram, pero porque también tiene un componente de lectura rápida. Yo no quiero escribir ahí textos largos, también considero que es una herramienta joven, con mucho acceso a gente joven, y a mí me ha interesado pues, que estos componentes, estas cuestiones históricas, estas cuestiones patrimoniales, que suele ser siempre elementos, pues, o desde el punto de vista de investigaciones, o desde el punto de vista de personas más mayores, las que tienen el interés en estos campos, pues, desde este punto de vista se puede acercar estos conocimientos a gente más joven, ¿no? Y me llama mucho la atención que hay muchísima gente joven que me escribe por el proyecto a nivel privado, tienen fotografías de esto, mi abuelo vivía aquí, es decir, un montón de estas cuestiones, ¿no? Eso, a fin de cuentas, nos hace pensar que los espacios que pisamos pues tienen un componente memorístico importante, y sobre todo que los edificios que nosotros vemos a lo largo de la ciudad por donde andamos no están ahí de una forma baladí, sino por algo, la configuración de calles, de espacios y de arquitectura. Y terminando con esta cuestión, y comenzamos el tema que nos ocupa fundamentalmente de Cara del Palacio, también quiero comentar que ese proyecto lleva desde 2021 trabajándose. Es un proyecto que no va a tener nunca fin realmente, porque continuamente sigo investigando y continuamente sigo implementando pues, material, ¿no? No tiene la regularidad que a mí me gustaría, pero es que el proyecto lo llevo yo solo, no hay nadie más, y por tanto, pues, la cuestión del trabajo, de los estudios, de la tesis y demás, pues, no me saca mucho más tiempo del que dispongo, ¿no? Así que bueno, yo les invito a que le echen un vistacillo y espero que, sobre todo, que les guste como les guste también la ponencia de hoy. La ponencia yo la he organizado con una serie de hitos clásicos pues, en la vida de José del Prado y Palacio. No vamos a hablar de una manera dilatada de su figura, porque tampoco creo que sea esa la cuestión que yo quiera trasladar. Mi inquietud fundamental es qué hizo Prado y Palacio en Jaén desde el punto de vista urbanístico, qué aportó al urbanismo de Jaén esas cuestiones que implementó en la ciudad
y sobre todo, pues hoy día cómo ha ido modificándose esos espacios, porque el propio José del Prado y Palacio, para los que tuvo una inquietud y que con el paso del tiempo, por desgracia, pues esa inquietud se fue perdiendo y se fue quedando un poco en la noche de los tiempos, ¿no? Bueno, comenzando, ahí he puesto dos fotografías. La primera, bueno, pues, naturalmente la calle Bernabé Soriano. En ese momento, que estamos hablando de finales del siglo XIX, inicios del XX, de la época de esa fotografía de Alcázar, se llamaría Carrera de Isabel II, porque se le puso ese nombre tras la Avenida Real en 1862, el 7 y 8 de octubre de 1862, cuando la reina visitó Jaén, ante, bueno, pues un cúmulo realmente a nivel nacional de malentendidos y de situaciones un poco tensas a nivel social. Se creyó conveniente que la reina hiciese una serie de viajes con el fin de aplacar un poco los ánimos y bajar los humos, ¿no?, de las localidades donde se estaban produciendo una serie de revueltas. Como digo, esa es la calle Bernabé Soriano, donde nació José del Prado y Palacio el día 3 de enero de 1865. Ahí tenía su familia, su casa particular. Provenía de una familia tosiriana, de Torredonjimeno, de carácter pues, marcadamente aristocrático, y realmente pertenecerá a una familia donde sus miembros poseían numerosos cargos nobiliarios. Su padre sería Diego del Prado y Marín y sería jefe honorario de la administración civil y ostentaba el título de caballero de la ínclita y militar orden de San Juan de Jerusalén, y su madre, que la vemos en esa fotografía de época, cuando Prado y Palacio, ahí niño, contaba con 21 meses de edad solamente, su madre llevaría el nombre María Pilar de Palacio García de Velasco, ¿de acuerdo? Esa foto está fechada en 1867, como se indica. Prado y Palacio fue bautizado en San Ildefonso y llevaría unos cuantos sobrenombres realmente a ese bautizo, como son José María, de la Capilla, Javier, Antero, Pedro, Mariano, Diego, Juan, Fernando, Ramón de la Santísima Trinidad, algo pues, propio en la familia de un abolengo de prestigio, realmente. En Jaén va a desarrollar sus estudios primarios, pero pronto va a marcharse al puerto de Santa María a estudiar bachiller en un colegio jesuita. Estos estudios no los terminará en Cádiz, sino que se irá a Sevilla, donde los terminará, ¿de acuerdo? Posteriormente lo vemos formándose en Madrid, ciudad con la que ya tendrá a partir de entonces pues, una dilatada experiencia y una realmente relación íntima, porque llegó a ser diputado por las Cortes desde el punto de vista de Jaén. Como digo, en 1888 de nuevo lo tenemos en Jaén, una vez ha terminado sus estudios de ingeniería agrónoma, y lo tenemos en un contexto donde se conoce con Teresa Fernández de Villalta, que en ese momento, según tengo entendido por lo que he podido investigar, se conocen gracias a la cofradía de San Andrés. No hay que olvidar que Prado y Palacio era un nombre católico, realmente dentro de un contexto pues, del caciquismo del momento, y eso realmente ha hecho con una mella peyorativa en la estela que ha tenido en nuestra ciudad, ¿no?, a lo largo del tiempo. Su estela se ha ido perdiendo y ahora la asociación pues, la está recuperando. Este tipo de actos, el propio museo con la exposición de los 110 años de Museo Provincial de Bellas Artes, una serie de efemérides que se están produciendo con el fin de recuperar su estela. En 1889 lo tenemos constancia que contrae matrimonio con Teresa Fernández de Villalta, ¿de acuerdo? Con la que tenía un grado de parentesco realmente, porque su bisabuelo era mutuo. Y era Fernando María del Prado, el creador de la Asociación de Amigos del País, Asociación Económica de Amigos del País, y el primer socio vitalicio que tuvo la propia asociación también. Era una persona que ya tenía también una influencia en la ciudad
y que apostó también por la cultura en el momento. No solo Prado y Palacio va a apostar por esta capacidad cultural de la ciudad, social, económica, industrial, porque él era claramente consciente del atraso que tenía Jaén, sino que desde el punto de vista familiar ya van a ir tratando esas cuestiones que a él le van a llegar por herencia y que va a seguir implementando pues, hasta su fallecimiento en 1926. En 1890 entra de lleno en la alta política, realmente, gracias a Francisco Silvela, que fue un hombre, un político de envergadura en los primeros años del reinado de Alfonso XIII, y desde entonces ya no va a desligarse nunca más de la política, salvo en momentos puntuales donde va a continuar sus estudios, va a acabar su formación académica en algunas otras cuestiones que estaba formado, y también va a trabajar en la finca familiar que tenían en Arroyoville, una de las fincas que tenía su familia. En esa finca él se va a ocupar fundamentalmente de la gestión del olivar y del molino que tenía la propia finca. Claro, hay que tener en cuenta que su formación agrónoma era la indicada para desarrollar estos trabajos, su contexto dentro del propio caciquismo y su influencia política, porque llegaría a ser director general de Agricultura. Comisionado precisamente como director general, llegará a proyectar para Andalucía, cuestión que desde mi punto de vista es muy novedosa para el momento, toda una serie de implementaciones con el fin de revitalizar el campo y la ganadería. ¿De acuerdo? Esta cuestión diría que incluso hoy día para Jaén es novedosa, porque hemos llegado al punto donde no sabemos ni siquiera vender el aceite. Prado y Palacio fue una de las primeras personas que empezó a incentivar este carácter empresarial, incluso llevará sus propias etiquetas, sus propios birretes que él diseñará a nivel familiar, lo llevará incluso a Italia y a Francia, ¿de acuerdo? Como ingeniero agrónomo llegó a ocupar también en 1900 un cargo muy importante como era el catastro del Ministerio de Hacienda. José del Prado tuvo una cantidad de títulos impresionantes, pero aquí diría que los más importantes, por así decirlo, o al menos en el leitmotiv de esta ponencia, será fundamentalmente su etapa en la alcaldía de Jaén y su etapa en Madrid, porque gracias a esa etapa de Madrid llegará a entrar en contacto con numerosas influencias con las que, bueno, creará sinergia, de tal manera que para Jaén casi todo lo que solicitaba se lo accedía y se lo daba. Y en ese sentido fue capaz de tener una red de contactos importante que llegó a la buena consecución, casi al 100% de todos los proyectos que propuso para la propia ciudad, ¿no? Su acceso total a la política realmente, aunque, como digo, vino en 1890 de Francisco Silvela, pero será en 1899, cuando consigue la primera acta de diputado a Cortes por Jaén, y esta acta se va a revalidar en los siguientes años de 1901, 1903, 1905, 1907 y 1910. Fue un hombre que recibió altos honores, realmente, y se puede comenzar en este sentido por ser miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con fecha de 1892, desde 1892, hasta la obtención del que será el título del primer marqués del Rincón de San Ildefonso, título que va a obtener por Real Decreto de 30 de junio de 1920, durante ya el reinado de Alfonso XIII. La denominación del Rincón de San Ildefonso proviene realmente de una finca que él tenía en Espeluy, donde está enterrado también, y esa finca era una finca familiar, y a esa finca, por las buenas relaciones que tendría con Alfonso XIII y con Isabel II, pues estos dos personajes de la realeza llegarían incluso a visitar este espacio, ¿de acuerdo? Tendrá otras fincas, por ejemplo, muy importantes como será la del Pilar, donde será también un espacio
referente de asamblea de la alta sociedad del momento. Hay numerosos registros gráficos de esa hacienda y es muy interesante. Realmente, Prado de Palacio fue un hombre político, pero también fue un hombre que se convirtió en un adalid realmente de nuestra provincia y sobre todo pues, para el caso que más cerca nos pilla para nuestra catedral, para nuestra ciudad, ¿de acuerdo? Desde Madrid siempre apostó por la propia provincia. Esto se reforzará porque Joaquín Ruiz Jiménez, el que sería ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, también fue de Jaén, y en ese sentido se llegó a crear una sinergia potente. Es algo que personalmente a día de hoy se echa un poco de menos en la influencia política de Jaén, porque desde mi punto de vista, a nivel político, nadie ha apostado desde estos momentos de Prado y Palacio como él por igual, a nivel contextual. Nadie, realmente. Hizo por la provincia y por la ciudad muchísimas cosas de envergadura. Embelleció la ciudad, convirtió la ciudad en sí en un museo de bronce, teniendo en cuenta que encargó numerosos proyectos, pues casi todos a su, digamos, mano derecha ejecutora, como será Jacinto Higuera, como veremos ahora, y en definitiva tuvo una serie de visiones muy avanzadas para, podríamos decir, la sociedad de la época. Ese carácter peyorativo que ha tenido su figura por estar inserto realmente dentro del Partido Conservador, ha sido realmente, dentro de ese contexto, realmente se ha eliminado un poco a posta, por intereses políticos, esta faceta potente que llevaría a cabo para la propia ciudad, ¿no? Él tenía la concepción que todo lo que era bueno para Jaén podría ser bueno para España. Él pensaba así, y eso pues bueno, creo que es algo de agradecer, sobre todo en el momento. Yo personalmente echo de menos esas cuestiones hoy día, ¿no? En esta fotografía lo vemos en Francia junto a su esposa Teresa y a su hermana Pilar. Es una foto algo rara de ver. Ya con 25 años, cuando contaba 25 años, José del Prado y Palacio, ocurrirá una efeméride en su vida que será fundamental para comprender su faceta política asociada fundamentalmente a la ciudad, y es que ostentará la alcaldía de la ciudad de Jaén. Eso esto conllevará su compaginación con su acta de diputado, que no la dejará en ningún momento en Madrid. Será una vida ya a medio camino entre Jaén-Madrid y Madrid-Jaén, por los viajes correspondientes, pero siempre, como digo, luchando no solo por su propio país, sino utilizando lo que es denominado a patria chica, que era su Jaén natal, realmente, utilizando Jaén como un campo de experimentación para realmente impulsar proyectos de envergadura que revitalizarían y modernizarían realmente la ciudad del contexto. Cuando llegó a la alcaldía, no encontró un ayuntamiento pues, muy diferente al que hoy tenemos. La deuda era alta, y esta deuda era alta precisamente por el viaje que Isabel II hiciese a Jaén los días 7 y 8 de octubre de 1862. Tiraron la casa por la ventana. Y esto conllevó pues, una deuda importante. La capacidad que tenía el consistorio de hacer movimientos para la ciudad pues, era muy limitada. Y realmente Prado y Palacio supo rodearse de las personas correctas, sobre todo de su puesto de influencia en Madrid, con el fin de conseguir los fondos y no seguir sangrando, si me permite la expresión, pues, la capacidad económica del propio ayuntamiento, que ya era muy maltrecha, ¿no? Esta cuestión del ayuntamiento, pues naturalmente va a afectar a la ciudad a todos los niveles, también a la limpieza, pues a la seguridad, a la integridad en sí, a la propia ciudad, a su propia imagen y a su esencia, ¿no? Realmente. Lo primero que hizo cuando llegó a la alcaldía fue elaborar unos presupuestos realistas y elaborar unas nuevas ordenanzas que iban a sustituir pues, prácticamente de inmediato las antiguas, porque él entró en 1890 a la alcaldía y en 1892
Todas las propuestas que había impulsado estaban completamente cerradas y estaban aprobadas. En 2 años organizó absolutamente todo. Como era consciente, como digo, del atraso que tenía esta ciudad, pues uno de los aspectos fundamentales que empezó a plantear fue la revitalización de algunos espacios urbanos de la propia ciudad, ante la capacidad insalubre que proyectaban, por ejemplo, el nuevo matadero que proyectaría en la calle Ejército Español y que, pues fundamentalmente, se construiría muy rápido, porque el 1 de junio de 1892 ya tenemos que la primera fase se había acabado, estaba ya construida, ¿de acuerdo? También pensó en un nuevo cementerio, como sería el de San Fernando, ¿de acuerdo? También pensó en proyectar un camino que bordease la carretera de circunvalación, que por entonces se denominaba el carril. La revista López de Sosa, en alguno de sus artículos, concretamente en uno que se llama En la calle de Bobadilla, aparece claramente las identificaciones hacia el carril. Ese carril era un espacio pues, malsano, insalubre y peligroso, sobre todo, que bordeaba el cerro de Santa Catalina y acercaba los barrios más pobres pues, a la propia ciudad, ¿no? Hoy es la carretera de circunvalación. Hay que tener en cuenta que este proyecto no se pudo hacer contextualmente a su figura, a las propuestas que hiciese en su momento, y será en 1905, bajo Manuel Escalón Azúcar, el alcalde que tuvo Jaén, cuando se proyectará definitivamente y se empezará a trabajar ya en la propia carretera, ¿de acuerdo? Como he comentado, también incentivó la seguridad ciudadana, sobre todo nocturna, que también estaba muy maltrecha la ciudad y había muchísimas quejas por ello, y urbanizó también numerosas plazas y parques y calles de la propia ciudad, que, bueno, pues la ciudad prácticamente era un terral con poco asfaltado, poco adoquinado y, bueno, con una imagen bastante anquilosada en el pasado. Prado y Palacio vendría a modernizar esta imagen, si bien no pudo desarrollar todo lo que planteó, pero sí que es cierto que la imagen de la ciudad que hoy tenemos, pues diría que es una fusión entre las modificaciones que el condestable Liranzo haría en el siglo XV, en unión a las que Prado y Palacio desarrollaría a finales del XIX e inicio del XX para Jaén. Sería verdaderamente un proyecto de envergadura que complementaría y haría avanzar urbanísticamente la ciudad, aspecto en lo que hoy día, a nivel personal, también nos encontramos en cierto modo encorsetados, porque los límites están muy establecidos y el avance de la ciudad es difícil hoy día ya. Como he comentado, uno de los proyectos con los que estuvo realmente obsesionado desde siempre fue el de uno de los cementerios. En 1862 se crearía el cementerio de San Eufrasio, que ya se estaba quedando un poco anticuado realmente, y su idea, realmente bajo el apelativo, pues, como harían muchos de sus proyectos, con una propaganda también del momento de su partido conservador y de su propia figura, pues desde 1891 puso a trabajar, llevaba un año de alcalde, recordemos 1890 a 1892, en 1891 los técnicos ya estaban valorando diferentes espacios de la ciudad donde pudieran implantarse ese nuevo camposanto, realmente. Al final, Cerro Almagro, o el paraje conocido como Cerro Almagro, sería el indicado en la propia carretera de Córdoba, por entonces un punto muy alejado de la ciudad, porque hoy día tenemos la Salobreja, tenemos el Ferial, pero en su momento lo máximo que había en ese punto sería alguna ermita en el entorno donde hoy se localiza la Salobreja y que sin lugar a dudas sería una ermita que tendría una relación a nivel de estos cinturones de ermitas que definen a muchas ciudades antiguas. En este caso tendría mucha relación con la ermita del Calvario, que sería cercana, y con la ermita de la Santa Quiteria, que estaría al lado del Portillo de San Jerónimo, pero también con las cuevas de Santa María, que eran unas peñas que existían por la zona baja, donde ahora se localiza el Club de Campo. Había una serie de cuevas, incluso con una trayectoria de eremitas, parece ser según la literatura escrita. La parcela se compraría al médico Francisco Ruiz Alcázar,
y el propio Prado no tardó en organizar una comitiva con el fin de dar visibilidad a este nuevo proyecto del que pues, se sentía más que orgulloso. Diría que los proyectos de los que más orgulloso se sentía sería del museo, que ahora lo veremos, del cementerio y fundamentalmente del monumento a la batalla, porque ese monumento realmente no era un monumento en sí, como ahora comentaremos, sino como un elemento que aunaría los elementos culturales que a su vez se levantarían en el nuevo Paseo de la Estación, como sería el museo, serían las escuelas Prado y Palacio, que tuvieron una historia muy desastrosa, por desgracia, pero había una serie de elementos que definirían esa nueva guía realmente cultural de la modernidad jienense, como sería el Paseo de la Estación, en aquel momento denominado Boulevard de Alfonso XIII, como sabemos. Respecto a sus aplicaciones para calles y plazas, no hay que olvidar que, como comento, Jaén tenía todavía una imagen un poco anquilosada en ese pasado, diría incluso pues desde época moderna, desde los momentos renacentistas y barrocos, se había cometido cierto inmovilismo de tal manera que la ciudad no había avanzado sustancialmente, o al menos en imagen. Prado y Palacio va realmente a incentivar una serie de propuestas en este urbanismo y la más importante será la que desarrolle en la Plaza del Mercado, conocida popularmente como Plaza del Mercado, pero que realmente sería en origen la Plaza de Almaza, hoy partida desde la Segunda República por el edificio de Hacienda, configurando Plaza de Almaza y la antigua Plaza de Alpalmera, Plaza de José Antonio o Plaza de la Constitución hoy día. Esa plaza realmente en este momento era un lugar pues insalubre, un lugar pues terroso, polvoriento. El propio Prado incentivó pues que se mejorara al menos en imagen. Además, hay constancia que todavía en esta época, y desde que el ayuntamiento cerrase en 1548, el caño del agua que caía desde la puerta de Santa María y que atravesaba toda la carrera, salvando la baranda de la carrera donde se iniciaba un puente para salvar el desnivel de un arroyo. Esa calle se llamó originalmente calle de la Puentezuela. Esa calle, Puentezuela, conviviría con la que Prado y Palacio, sin demorarse lo más mínimo, crearía para unir la plaza del de Almaza, Plaza del Mercado, con el Paseo de la Estación. En su momento se llamó Calle del Progreso. Luego sería Calle Siete Puentes y después sería Calle Roldán y Marín, que es la que todavía hoy existe. No hay que olvidar que el espacio de la Calle del Rastro atravesaba desde lo que sería la Puerta de Granada hasta los Jardinillos. Ese lienzo sería uno, no de los originales, almohades verdaderamente, sino sería una de las ampliaciones que el condestable Iranzo desarrollaría, aglutinando ese avance de los nuevos arrabales pues, de San Ildefonso, de la Alcantarilla, del recinto, etcétera, etcétera. De ahí el origen de la calle Adarve-Espajos, era el propio adarve que giraba hacia el Portillo de San Jerónimo y a su vez hasta desde la puerta de San Miguel, la Bernarda, Portillo de San Jerónimo, hasta la puerta de Barrera. En ese momento no hay que olvidar, como digo, que hasta finales del siglo XVIII, inicio del XIX, el Paseo de la Estación no existía realmente y el lienzo de muralla de la calle del Rastro, que sería en su momento calle Rastro y contendría también la actual calle Madreso de la Torre Acosta, calle de Zara, para que nos entendamos fácilmente, toda esa calle iba corrida y realmente un muro cerraba todo lo que es el espacio, de tal manera que no podía saltar la ciudad, espacio que se abriría con el nuevo Paseo de la Estación y se daría inicio a ese plan de ensanche que, bueno, no conviviría con la Avenida de Madrid, pero sí que sería siempre paralelo, como sigue siendo a día de hoy. En este punto, como digo, veremos cómo también incentivará el embellecimiento de la Plaza del Mercado mediante unos jardines que dispondría pues, en el centro del mismo conjunto, donde hoy se levantaría realmente el edificio de Hacienda, y que en ese momento
tendría un componente historicista, pues naturalmente infinitamente mayor al que tiene el actual, porque no hay que olvidar que esos jardines estaban rodeados del Palacio de los Vilches del siglo XVII, que originalmente era un proyecto para porticar toda la plaza del mercado. Sin embargo, el único edificio que llegó a construirse con esa idiosincrasia fue el Palacio de los Vilches, porque se encontraron con la tesitura que enfrentado estaba el antiguo cuartel de caballería de San Rafael, que caería en desuso por muy pronto ya, y se crearía el nuevo cuartel de la Guardia Civil de la Remonta, en la nueva ampliación que se crearía con el inicio del Paseo de la Estación, ¿de acuerdo? También tendríamos la antigua Casa de Comedia, un edificio del que tampoco hay mucho conocimiento en Jaén, y existió una casa de comedia con un interior pues, prácticamente similar a lo de Almagro, famoso, y también tendríamos que tener en cuenta que tendríamos el Pósito, el antiguo Pósito que fue creado por el conde de Ureña, también. Como digo, en estos jardines se dispondría uno de los primeros elementos decorativos de la propia ciudad, como sería la Pila del Pato, conocida como Pila del Pato, que hoy se localiza en la Plaza Santa Luisa de Marillá, antiguo piso de hombres, Palacio de los Duques de Villalompardo, baño árabe. Es muy curioso esa fuente porque pasa muy desapercibido que la serpiente tiene cabeza de pato y el pato tiene cabeza de serpiente, realmente. Eso es un aspecto que pasa un poco desapercibido de la escultura y si no lo fijamos bien, pues no se ve muy bien, ¿no? Estos jardines, que en la imagen que tenemos presente, pues tenemos que tener en cuenta que es avanzado el tiempo, ya en 1920, ¿de acuerdo? Tendrían un factor, pues no solamente para embellecer la plaza, sino para dar sombra a una ciudad como Jaén, que en verano es arrasadora de calor. Realmente tuvo también esa idea para dar fresquito a la persona, a los habitantes, y hacer que no muriéramos de calor en verano, realmente, en la propia ciudad. Podremos decir, pues ya digo, que la ciudad que hoy vemos pues, prácticamente es un producto de prado y palacio. Estos jardines se llamaron originalmente los jardinillos, denominación que hoy conocemos pues, por el parque que hay frente a Correos y que originalmente pues, estaría enfrentado al antiguo convento de San Agustín, de donde partiría la muralla que subiría Doctor Eduardo Arroyo, ¿de acuerdo? Estos jardines, como digo, pues serían para embellecer ese entorno y se abastecerían de agua mediante un pilar que existía en la esquina con el edificio de las Cuatro Torres, de ahí el nombre de la actual calle Cuatro Torres. Hay un dibujo de 1930 de cómo podría haber sido ese edificio en su organización original, que parece que era una especie de palacio del control de las huertas que existían originalmente en la zona del arrabal de San Ildefonso, antes de su construcción, y que pues se mantuvo hasta los años 60 entre la medianería del resto de edificios que fueron modificándose progresivamente hasta que desapareció y la plaza, digamos, se retranqueó. La linde de esos edificios hicieron retranquear y ampliar la plaza. En una fotografía de Genaro Jiménez de la Linde, que por cierto pertenece a la colección del Museo de Jaén, podemos ver en este punto, la flecha del ratón se ve, ¿verdad? Podemos ver en este punto el pilar del que saldrían dos plumas que abastecerían el agua de los propios jardines, ¿de acuerdo? Ese pilar tampoco tiene una posición baladí, porque está en un punto de acceso a la ciudad desde la antigua puerta de Granada, realmente. Todas las puertas de la ciudad o tienen un pilar de envergadura para el bestiario o simplemente para refrescarse a la entrada, o bien un pilar pero de menor factura, de menor envergadura, pero sí que es un elemento fundamental en cada una de las puertas, normalmente de una ciudad histórica, ¿no? Amurallada. Como José del Prado encontró, ya digo, un ayuntamiento pues, maltrecho económicamente, realmente tuvo que recurrir a todas sus influencias posibles en Madrid
para poder llevar a cabo a buen puerto, poder llevar a una buena consecución de estos objetivos para su ciudad y para su provincia. Cuando su labor comenzaba a ser más fructífera y se iban recogiendo los frutos cosechados de todos esos proyectos que estaban incentivando para Jaén, presenta su acta de dimisión como alcalde y es ratificada por Real Orden en 1892. Recordemos, 1890-1892, solo 2 años de alcaldía, pero 2 años de alcaldía que no van a ser suficientes para que él siga trabajando realmente por su ciudad desde los puestos de influencia en Madrid. Y algunos, pues naturalmente, también desde Jaén, porque siempre que había algún tipo de comitiva real y demás, contaban con él para los protocolos que se arbitraban al respecto. Con él y su dimisión, también van a presentar la dimisión los 4 ministros de su partido, el Partido Liberal Conservador, como serían Rafael Martínez Nieto, Federico Muñoz Valderías, procedente de una familia también de abolengo, que en el siglo XVI se instalaría en la calle Carrera de Jesús. Serían los 2 primeros edificios que se levantarían en un entorno porque hasta ese momento era malsano, lleno de, pues, por así decirlo, de empresas contaminantes y demás. Por eso, en la propia Plaza de la Constitución, los hornos cerámicos que aparecieron, musulmanes, tienen un punto predilecto en el abastecimiento de agua, porque estos caudales de agua que caían por la carrera permitían abastecer de agua a esa industria que necesitaba, pues, de líquido, ¿no? También presentaría la dimisión Alberto Cancio Uribe, tiene también una calle en Jaén, y Mariano de la Torre Rodríguez. Posteriormente a este periodo de dejar la alcaldía, se retiró temporalmente y se dedicó a trabajar como ingeniero agrónomo y a seguir complementando algunos de sus estudios. Como tiempos posteriores a la alcaldía, vamos a tener que en 1896, y al igual que desde 1913 la revista López de Sosa, creada por Alfredo Cazabán, será el altavoz, por así decirlo, del propio Museo Provincial, que ahora lo veremos. A partir de 1896, Prado y Palacio crea el periódico La Regeneración, de tal manera que va a ser el equivalente, por así decirlo, a la López de Sosa, pero desde el punto de vista político. Va a ser el altavoz de sus proyectos políticos para la provincia y también, pues, para el resto de Andalucía, porque también trabajaba para el resto de Andalucía, sobre todo cuando ocupó ese cargo de la Dirección General de Agricultura. Para este periódico va a nombrar a unos, pues, redactores de primer nivel, como van a ser Alfredo Cazabán, Emilio Baquerre, Ricardo García Requena, también tiene una calle en la ciudad. Veremos muchos nombres que, pues, los pueden recordar por muchas calles que vemos del callejero jienense. Y Luis Fernando Ramos. Va a perdurar este periódico, pues, hasta 1926, como prácticamente todo su proyecto, porque nadie tuvo la entereza y realmente la diligencia y los contactos que tuvo Prado y Palacio para continuar su obra una vez fallece y se entierra en Espelúi. En 1899 se va a producir también una efeméride importante para la ciudad, y es que los restos del llamado poeta inmortal jienense Bernardo López van a volver de Madrid a Jaén. En este momento, el propio Prado y Palacio, junto a un séquito de confianza, van a hacerse cargo del propio viaje en tren, de los restos, y van a velar el cadáver toda la noche, de tal manera que durante toda esa noche van a ir tirando a Octavillas del 2 de mayo durante todo el camino, como homenaje al propio poeta que escribió, pues, los versos antes. No me gusta decir invasor francés, pero para entenderlo contra la ocupación francesa de la propia ciudad, ¿de acuerdo? No contento con traer los restos de Bernardo López, rápidamente también se puso a trabajar en las gestiones para crear un monumento
que se instalaría originalmente en la plaza de San Francisco, justo por detrás del Sagrario, punto que era especialmente delicado a nivel arquitectónico. No hay que olvidar que el Sagrario en gran parte se proyecta en ese punto por Ventura Rodríguez, porque era un espacio de empujes y el terreno cedía, de tal manera que eso puede servir de contrafuerte al propio edificio de Valdelvira, ¿no? A la propia catedral, al proyecto definitivo de catedral. Este monumento va a ser el primero, el de Bernardo López, va a ser junto a este de la Pila del Pato, como comentaba antes, pero como monumento de encargo va a ser el primero que empiece a embellecer la ciudad. Y es una cuestión que hasta el fallecimiento de José del Prado y Palacio ya no va a cambiar. Jacinto Higuera va a ser su escultor predilecto y prácticamente todas las piezas que encargaba las va a desarrollar este escultor santestileño, ¿de acuerdo? Incluido pues, el proyecto de mayor envergadura como es el Monumento a la Batalla, en el que más confió Prado y Palacio y por el que más predilección, por decirlo de alguna manera, sentía, ¿no? El monumento sería inaugurado por el rey Alfonso XIII ante las dudas iniciales del ayuntamiento de llegar o no a tiempo. Parece ser que el ayuntamiento nunca tuvo mucho interés en este monumento y parece ser también que puso algún tipo de traba, intentó poner algún tipo de traba tanto a Prado Palacio como a Jacinto Higuera. Desconozco las causas, todo se ha dicho, pero sí que es cierto que parece que hubo algún tipo de traba, ¿de acuerdo? Al final se llegó a tiempo, se inauguró no solo eso, sino que este monumento, su posición inicial sería la Plaza de San Francisco, todavía sigue perdurando en los jardinillos, en lo que conocemos como los jardinillos, frente a una academia en inglés, pero en 1939 se trasladaría a los jardinillos y en el 73 se iría a la Alameda, donde tendría una posición bastante deplorable, pues rodeado de suciedad y al final pues, el consistorio decidió que volviese a su situación original en los jardinillos, donde desde luego pues, tiene mayor envergadura. Al monumento le falta una placa, porque fruto del vandalismo se destruyó. Se hizo una nueva que es la que tiene actualmente puesta. El proyecto para la plaza realmente, en 1919, lo olvidaba, en 1919, en estas fotografías que tenemos en pantalla, también vamos a ver cómo en la calle Maestra, antigua Maestra Baja, situado en el punto donde se encontraba, si no el mismo lugar, el edificio colindante, el Bar Manila, el famoso Bar Manila, la casa del poeta, del propio poeta Bernardo López, se le dará un homenaje al que el propio Prado y Palacio, como estaba acostumbrado, invertirá 500 pesetas para este proyecto al menos. En todos los proyectos que encargaba, prácticamente en todos ponía dinero de su bolsillo directo, al margen de los incentivos que se podían recopilar con suscripciones populares y demás, ¿no? A lo cual también era muy afín, no solo él, sino también la propia ciudad. Como vemos, la placa fue de manos también de Jacinto Higuera, que no cobró por ello, la hizo de manera altruista, y todavía pervive en un estado bastante bueno, curioso. El proyecto para la plaza de Dean Mazas que tendría Prado y Palacio, de esta manera va a quedar encorsetado entre dos monumentos de Jacinto Higuera, mediante la calle San Clemente, que sería la calle que en un principio llevaría el propio nombre de Prado y Palacio, aunque también hubo un proyecto para indicárselo a la calle Llana, porque ahí tenía su familia, el padre de su esposa, los marqueses de Villalta, tenían la casa familiar. En esa misma casa será donde el poeta Miguel Hernández, mientras estuvo en Jaén con Josefina Manresa, escribiría algunos poemas del altavoz del Frente Sur, cuando trabajaba
para la resistencia republicana, y hay una fotografía de los dos en la terraza escribiendo sus poemas. Es una foto muy bonita, muy poco conocida, pero que es una foto con mucho encanto. Se produjo desde esa propia casa. Hoy día la casa tiene una placa del propio poeta, de Miguel Hernández. Como digo, la plaza del Mercado, con la calle San Clemente, originalmente Prado y Palacio, va a quedar de esta manera encorsetada por el monumento de Bernardo López, pero por otro monumento que va a ser el de Bernabé Soriano, perdón. El propio monumento de Bernabé Soriano, que bueno, hemos podido contemplarlo de nuevo después de casi 6 años, porque estaba cubierto por estas barreras metálicas, por las obras que se estaban desarrollando en la calle San Clemente, y de nuevo, pues bueno, vuelve a ser visible. Esos dos hitos marcarán el espacio donde él va también a implementar una serie de cambios, concretamente, como he comentado, pues en la propia Plaza del Mercado, Plaza de Almaza. En 1915, Prado quiso también conmemorar la memoria de uno de los ilustres jienenses, con el que sí que es cierto que en este caso se llevaba una diferencia de edad muy importante, y sería Antonio Almendros Aguilar. El proyecto, que recayó nuevamente sobre Jacinto Aguilera, tuvo originalmente una maqueta que se expuso temporalmente en el primitivo Museo Provincial de Bellas Artes, en Diputación, con el fin de que la gente pudiera valorar la calidad del proyecto. Igualmente, todas estas cuestiones no sirvieron de mucho, porque este proyecto tuvo que paralizarse ante la enfermedad de Prado y Palacio, de tal manera que en este contexto de avance en el tiempo moriría Prado y Palacio, moriría Jacinto Higueras, pero 46 años después, el hijo de Jacinto Higueras Cátedra, otro gran escultor, volvió al proyecto y fundió la escultura que originalmente era proyecto de su padre, que es la que tenemos en pantalla. Esa escultura ocupa la posición de la Plaza de San Juan, porque no hay que olvidar que la calle Almendros Aguilar pues lleva el propio nombre porque vivió allí, trabajó y murió allí. Era una calle de prestigio que ha perdido progresivamente su entereza también con los años, sobre todo en puntos centrales como puede ser la Plaza de Santiago, con el antiguo convento que había de Santa María de los Ángeles y el deterioro pues, al que ha llegado ese espacio con una riqueza patrimonial pues, fuera de toda duda. No hay que olvidar que ahí estaba la iglesia de Santiago, tenía las cristas, está el refugio antiaéreo, estaba la casa palacio de los Benavides, algunas casas palacio también de la cultura religiosa, pues todo se ha perdido. Hemos eliminado esa fase memorística de la propia ciudad y de la propia calle, como digo, Almendros Aguilar. No hay que olvidar también que en 1904, poco después de ser nombrado director general de Agricultura, va a proponer un proyecto que será uno de los que más envergadura tiene, también de los que plantea para la ciudad, y va a ser el Instituto Granja Agrícola. Su formación como ingeniero agrónomo va a incentivar, en unión pues, nuevamente a las influencias que tenía, va a incentivar la construcción de este centro, cuyo fin iba a ser el de estudios pioneros para revitalizar el campo y la ganadería, no solo de Jaén, sino también de Andalucía. Sería algo así como recuperar aquel proyecto que le encargaron cuando estaba comisionado por la Dirección General de Agricultura. En la foto que vemos, este proyecto de la granja será de 1904, empezará a organizarse en 1904, el 18 de agosto concretamente, aunque irá progresivamente avanzando en el tiempo con la construcción de otros módulos arquitectónicos, de tal manera que se llegará incluso a la construcción de una ermita del Pilar, en homenaje a su madre, a la madre de Prado y Palacio, y que se santificará en 1920. Estamos hablando de un periodo avanzado ya de la construcción inicial de la propia obra, pero que nunca hubo pues, deseo de abandonar la pieza, ¿no? Sino que se fue incentivando y se fue utilizando. En la fotografía que tenemos en pantalla, que es de 1908,
pues muy poquitos años después de construirse el complejo. Vemos al doctor Eduardo Arroyo con su familia y amigos en lo que hoy son las peñas donde se levanta el guerrero ibérico metálico que hay en el propio parque. Claro, vemos la zona que pertenecía al parque, pues era un olivar, y es muy interesante porque podemos ver como prácticamente el límite de la ciudad lo suponía el Hospital de San Juan de Dios, con algunos módulos, pero muy poquito. La ciudad se extendería muy poco. El Hospital de San Juan de Dios sería el punto, por así decirlo, de envergadura máximo de extensión. Estamos hablando, como digo, en 1908. Un momento donde, por cierto, los lienzos de muralla todavía se conservaban en gran parte, y una cuestión porque hemos perdido prácticamente por completo también. Si esos lienzos de muralla, con la cantidad de puertas de las que disponían, aspecto que siempre, digamos, se pone de manifiesto por la literatura historiográfica que habla de Jaén, hoy, si todas esas puertas y torres, bien defendidas y torreadas, como suelen denominarlas las fuentes antiguas, pues podríamos tener una ciudad como Ávila, realmente. Pero perdimos prácticamente todos los lienzos, lo poco que queda en alguna medianería de alguna vivienda particular, el tramo que tenemos de la muralla norte y un tramo pequeñito de la muralla sur que se esconde entre las casas del barrio de la Almendral. No hay mucho más realmente de esta muralla. El grupo escolar, que también anheló durante todas las fases, por así decirlo, de su vida, realmente en un origen iba a ser escuela de Prado y Palacio, pero no pudo construirse en un principio, junto a otros muchos proyectos de envergadura que iban a dar la consistencia cultural, académica y, por supuesto, de disfrute del propio paseo de la estación, como podría ser esta escuela para formar personas, y el propio museo provincial. Las escuelas Prado y Palacio nunca llevarían ese nombre, llevarían el nombre del grupo escolar Las Batallas, y duraría muy poquito porque se convertiría en un comedor de auxilio social. De hecho, mi propia abuela llegó a conocer el comedor de auxilio social que había aquí, y lo que sé del edificio lo conozco por ella. Es un patrimonio vivo, tiene 95 años y es un patrimonio vivo aún, realmente. En 1912, bueno, este grupo escolar, Prado y Palacio, pues ocupaba el espacio donde hoy se levanta su delegación de gobierno. Como vemos, en este momento ya estaba construido el edificio de sindicatos, y es muy curioso porque aquí no la he traído, pero hay una fotografía de un proyecto de plaza en México, de un hotel que se llama Hostel María Cristina Sheraton, que es 3 años antes del proyecto de la Plaza de la Batalla, y es el mismo proyecto, tal cual. Hay un monumento central con una victoria alada, 2 compuestos de bronce a los laterales representando batallas, y al fondo aparece un edificio que es el hotel, que es exactamente igual que el edificio de sindicatos de Jaén. Es exactamente igual. Es 3 años anterior al proyecto al de Jaén, el de México. Aquí podemos ver la localización que tenían las escuelas, ¿de acuerdo? Que una vez se eliminan, pues a lo largo de finales de los 60 y inicios de los 70, veremos el desnivel que se va a crear entre los juzgados, que será pues realmente una creación fundamentalmente de Inocente Feba por su alcaldía, junto a la calle Arquitecto Verge, fundamentalmente, y veremos el desnivel que se crea ahí. Los propios juzgados son de 1948, pero en este momento también tenemos otro edificio de envergadura que van a dar cierto empaque historicista al paseo de la estación, como es, si no me equivoco, Agricultura, es hoy día este edificio, Agricultura creo, ¿no? Ah, vale, de acuerdo. Vale. Pues ese edificio, como vemos, tendrá la tipología de torres, como habría otros a lo largo del paseo de la estación, y mediante el cual, pues bueno, Urdapilleta planteará para el propio museo una arquitectura similar. Sin embargo, no hay que olvidar una cosa, y es que el grupo escolar va a tener
una caracterización diferente, porque no solo va a estar construido en ladrillo y mampostería, sino que no va a tener ese carácter tan historicista, más bien tiene un regionalismo un poco diluido a nivel arquitectónico, pero no va a ser el Museo de Jaén a nivel arquitectónico. La diferencia es sustancial, y no en envergadura, sino en aspecto estilístico, realmente. Esta fotografía nos viene perfecta porque en 1912, y salido también de manos de Jacinto Higueras, pues se va a levantar el monumento a las batallas, que será uno de los monumentos de los que más orgulloso se sienta Prado y Palacio, realmente, desde un principio. Él va a supervisar desde sus comienzos todos los movimientos que se van a hacer, va a encabezar todas las comitivas que se hagan desde el punto de vista pues, de inauguración del monumento y demás, el análisis de las obras, etcétera, etcétera. En 1912, como digo, y salido de la mano de Jacinto Higueras, del santestebeño, se inaugura este monumento, pero originalmente, bueno, el monumento representa, como saben, pues, por un lado, la batalla de las Navas de Tolosa, de 1212, y por otro lado, la batalla de Bailén, la victoria del pueblo español contra la ocupación francesa en 1808. Este monumento se erige, pues como podemos ver cada día, en un punto exacto que será el pleno corazón del Paseo de la Estación. A partir de ahí se empezará a plantear el camino del ferrocarril, y entre los hitos más destacados, pues naturalmente conseguimos el Museo Provincial, será el hito más destacado, y la iglesia de Cristo Rey, pero fundamentalmente el Museo Provincial. El origen del monumento comienza en 1908 aproximadamente, aproximándose pues, la fecha de conmemoración del primer centenario de la victoria española, de la batalla de Bailén. En Diputación Provincial se va a formar una comisión, algo excepcional, con el fin de valorar este monumento. En un principio se planteó que se levantase un monumento, no este, pero otro en la propia ciudad de Bailén, el propio Bailén. Pero el Ayuntamiento de Jaén, ojo a visor, y aunque, bueno, estaba muy deteriorado económicamente, como he comentado, impulsa la propuesta para que se cree en Jaén, con la condición de que si eso se hace, el propio Ayuntamiento invierte 1.000 pesetas del momento. Finalmente el proyecto se ejecutará en Jaén. Este Ayuntamiento, consistorio, también va a acometer los gastos de la explanada del entorno y de la cimentación del propio monumento. Y a pesar de que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando iba a ser quien escogiese el proyecto definitivo que se iba a levantar, Prado y Palacio, siempre pues, con mayor celeridad de lo que se moviera en el momento, contacta rápidamente con Jacinto Higueras y le propone el proyecto, ¿de acuerdo? De tal manera que, como digo, será el definitivo que se implemente en el urbanismo jienense. Los diarios del pueblo católico y la regeneración van a ser los encargados de abrir las suscripciones populares, de publicarlas, con el fin de que las personas puedan invertir, que haya mecenas locales que puedan invertir con el fin de que se levante el monumento y rápidamente se consigue el dinero. Prácticamente todas las iniciativas que Prado y Palacio construye mediante suscripciones populares, rápidamente conseguía el dinero. No solo tenía esa capacidad de influencia con Carlos de Madrid, sino que a nivel de la propia sociedad también conseguía rápidamente lo que se proponía, porque tenía una buena oratoria y realmente pues, eran proyectos que incentivarían por bienestar para Jaén, realmente. La ceremonia del monumento, del inicio del monumento, poniendo la primera piedra, fue en 1908, como digo, y fue seguida pues, de una excelsa comitiva que realmente encabezaría Prado y Palacio, y tras aquel momento que sería clave para comenzar a urbanizar y a modernizar lo que era el antiguo paseo de Alfonso XIII. En este momento, y gracias a la construcción del monumento, la zona empezará a convertirse en un foco de atracción para la modernidad jienense y se empezarán a instalar farolas de forja,
se empezarán a instalar bancos también de hierro fundido y también se empezarán a plantar árboles de envergadura. Muchos de los árboles que en el paseo de la estación se han deteriorado en los últimos tiempos provienen de estos momentos. Se mantuvieron incluso con las modificaciones del propio paseo de la estación y de la propia urbanización y asfaltado de la propia calle. Provenían muchos de este momento, de las plantaciones de este momento. La ceremonia, que es lo que hemos comentado, en agosto de 1910 se coloca la primera escultura, que va a ser la Victoria alada, la Victoria superior del monumento, y el acto pues, fue nuevamente presidido, naturalmente, por Prado y Palacio, que estaba, pues, en cierto modo, sesionado el monumento y, como digo, siguió pues, todos los trámites hasta su feliz consecución. Se inauguró, finalmente, aprovechando pues, el cartel de los festejos de San Lucas, y aunque el tiempo se demoró de su inauguración, finalmente se produjo el 20 de octubre de 1912, muy posiblemente aposta para hacerla coincidir en cercanía a el centenario de la batalla de las Navas. En este momento, mientras en Jaén se estaba incentivando este homenaje mediante el monumento a la batalla, por ejemplo, en otros pueblos de la localidad, la revista López de Sosa y la revista Paisaje deja de manifiesto que, por ejemplo, en la Carolina, sin ir más lejos, por nombrar una de las localidades, también se incentivaron pues, numerosas arquitecturas efímeras con motivo de la celebración de esta efeméride, ¿no? La inauguración, como digo, se produce el 20 de octubre y en una carta de Prado y Palacio a Alfredo Cazabán en febrero de 1913 se deja de manifiesto la importancia que el propio Prado daba a la escultura. Y como son palabras textuales, me van a permitir leerlas. Decían así: este monumento es más de lo que significa, con ser tanto un gran símbolo de nuestra vida provincial, es la aurora de una nueva y fecunda época. Ya, como vemos, hablamos de una evolución a nivel de la modernidad con respecto a lo que él se encontraba en una Jaén pues un tanto arcaica realmente, para que no resulte un romanticismo estéril, para que la admiración que despierta pueda ser convertida en fértil núcleo de prácticas y honrosas utilidades. Es preciso, es indispensable que en torno del monumento conmemorativo de las heroicas luchas que tuvieron por teatro los campos de nuestra provincia se agrupen otros monumentos en los que enseñamos al pueblo las grandes armas de combate de las no menos terribles luchas de la vida actual: instrucción y educación. Lo utiliza como propias armas para la defensa realmente de la propia ciudad. Cuando en torno del monumento de las batallas se levanten esas escuelas públicas y ese internado de selectos, aquella biblioteca, el museo, etcétera, etcétera, será cuando consideraré terminada la obra evocativa de Navas de Tolosa y de Bailén. Como vemos, pues existía una preocupación de Prado y Palacio por dotar de nuevos, modernos y culturalmente avanzados para el momento servicios e infraestructura en este nuevo plan de ensanche que supondría el paso de la estación. Esto es un momento también de la inauguración. Y es muy interesante también esta fotografía, porque hoy día es literalmente imposible tener estas perspectivas. La evolución de la ciudad a nivel vertical ha hecho que grandes miradores, podríamos decirlo, a cota de calle, se hayan perdido en gran parte. Muchísimas fotografías antiguas lo dejan de manifiesto, esa cuestión, y es algo en lo que creo la ciudad ha reparado bastante poco también. Bueno, llegamos a, diría, obviamente la obra que más nos representa, que para eso estamos en su espacio, que es el Museo Provincial de Bellas Artes, ¿de acuerdo? En un artículo de lo que se llamaba Laboral por la Cultura, de la revista Don López de Sosa, de 1913, Prado y Palacio
ya deja de manifiesto tajantemente, además, que uno de los firmes propósitos que tiene para la ciudad de Jaén no solo es la modernización de este paseo de la estación, sino dar empaque a cada uno de los hitos que van a conllevar esa modernización. Y concretamente habla no solo del monumento a la batalla, sino también del propio museo ya. Es decir, él quería el propio museo, un museo y un grupo escolar, que en este caso sería pues, lo de Prado y Palacio, que como he comentado sería finalmente la batalla. Dos centros de cultura, pues como digo, que habrían de consolidar la modernidad del paseo de la estación. El Real Decreto de 24 de junio de 1913, a propuesta del entonces ministro también jienense, Joaquín Ruiz Jiménez, promueve la creación de un museo provincial en todas aquellas provincias donde no existiese uno. De tal manera que, teniendo en cuenta que Joaquín Ruiz Jiménez y Prado y Palacio eran muy buenos amigos, no es de extrañar que el segundo también pudiese influir de alguna manera de ese momento histórico para incentivar este Real Decreto. Sin embargo, para esta cuestión no tenemos datos fidedignos, pero lo que sí sabemos es que él mismo va a crear otro Real Decreto, que será el de 8 de enero de 1914, por el cual, y al amparo de este de 1913, se va a crear el Museo Provincial de Bellas Artes. Se va a designar en un principio a Alfredo Cazabán como primer director, un hombre adalid de la cultura jienense del momento, bien, se van a ver acompañados en algunos de los momentos, concretamente, por ejemplo, en el momento donde la infanta Isabel inaugura el propio museo. Hay una fotografía que ahora la veremos donde aparece la propia infanta con Prado y Palacio y Alfredo Cazabán. Va a ser algo así como la triada que junto a Joaquín Ruiz Jiménez, el cuarto, den cobertura a la creación del nuevo museo provincial. Como digo, se designa a Alfredo Cazabán primer director, y el primer paso que va a desarrollar Cazabán una vez entra en activo este nuevo decreto por el cual se crea el museo, va a ser buscar realmente unos espacios, en principio provisionales, para la instalación de este museo. Se necesitaba un espacio acorde para disponer de las piezas, realmente. Para ello, se va a proveer el museo, este primitivo museo original, de los espacios que ocupaban la galería baja, la antigua oficina de telégrafos. Estaríamos hablando de una sala dedicada para escultura, otra para pintura y otra donde se reunirían algunas piezas arqueológicas que Alfredo Cazabán le va a denominar artevario, según la revista Don López de Sosa en las fotografías que se dejan de manifiesto. A su vez, habría otros espacios más pequeños que sería el despacho del director y el despacho de conservación. Como vemos, es un espacio pues, de una envergadura limitada que con el tiempo va a tener problemas ante la llegada masiva de piezas gracias a las buenas disposiciones que Prado y Palacio va a seguir desarrollando desde Madrid, consiguiendo piezas artísticas para este nuevo museo que se ha creado. Otra de las cuestiones que Cazabán va a crear una vez se erige como primer director va a ser la Junta de Patronato, también al amparo de este Real Decreto de 1913. Esta primera junta va a estar compuesta por los siguientes señores: Luis Enrique Muñoz Cobo como presidente, estarán también como vocales José del Prado y Palacio, Félix García y García, uno de los coleccionistas que donó piezas arqueológicas y que luego desde el IEG, con la fusión de los dos museos, se integrarán en el Museo Provincial y que ahora pueden verse en gran parte, algunas de ellas, en la exposición de 110 años del Museo Provincial, por ejemplo, las hachas prehistóricas que están expuestas. También estaría Julián Espejo García, Eduardo Fernández de Rábago
que en el museo, en el archivo documental, tenemos las actas de fallecimiento y las comunicaciones para ocupar esa plaza por Fernández Rábago fallecido, ya fallecido. También van a existir en esta junta otras personalidades como el propio alcalde de Jaén en el momento, el presidente de la Diputación y un cargo elegido por el Cabildo Catedral, que va a ser en este caso Pedro Poveda Castroverde, y que será también el que financie, costaría económicamente el folleto que contendría el decreto, por un lado, así como el reglamento que se acompaña a este decreto, y también a la Real Orden que daba cobertura legal a la Junta de Patronato de la que él ya pertenecía. Desde un punto de vista administrativo, el museo va a quedar desde sus comienzos bajo tutela del Estado, pero Diputación Provincial y Ayuntamiento, dentro de su capacidad limitada, también van a incentivar económicamente, con todo lo que pueden, la nueva empresa cultural cuya inquietud es que llegase para quedarse realmente y que se siguiese avanzando en el estado de la cuestión de lo que ese nuevo museo provincial podría aportar no solo a la provincia, sino también por el resto del país, realmente con sus colecciones. Van a desarrollar, como digo, esfuerzos y la adecuación de estos espacios de telégrafos van a quedar, pues bueno, va a ser uno de los primeros aspectos que van a tratar esta nueva Junta de Patronato, realmente, que tendrá como fecha la primera junta el 25 de mayo de 1914. En esta comunicación que se transmite a Prado de Palacio, los agradecimientos por todas las buenas gestiones que había hecho, pues la contestación de Prado de Palacio a los pocos días va a ser enviar 4 nuevas órdenes, por la cual se van a enviar un volumen de piezas de calcografía nacional, concretamente 204 ollas, alguna agua fuerte de Carlos de Aes. También van a venir algunas piezas, réplicas de piezas grecolatinas en yeso, en este caso procedente de la Real Academia de San Fernando, de Bellas Artes de San Fernando. Algunas de estas piezas todavía perviven en la actualidad en la Escuela de Arte. Vamos, yo mismo he tenido que utilizarlas cuando era estudiante de bachillerato de arte y siguen estando allí algunas, de acuerdo, en muy mal estado ya, pero siguen viviendo algunas realmente. Y también van a ingresarse un volumen importante de cuadros de lo que sería el Museo de Pinturas, el antiguo Museo Nacional de Pintura y Escultura, que será el Museo del Prado, y el Museo de Arte Moderno, que hoy es el Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía. Las donaciones de particulares, especialmente de Jacinto Higueras, que va a ser una persona que done inicialmente 6 de sus piezas, pues van a engrosar todo este volumen de piezas de las que hoy podemos disfrutar en el propio museo. Como las obras no paraban de llegar, ¿de acuerdo? Aquí vemos a la infanta con Prado y Palacio y Alfredo Cazabán saliendo de Diputación en la inauguración del propio museo, las salas que dispondría esta oficina de telégrafo. Aquí ya vemos algunas piezas pues conocidas, las presidentas, por ejemplo, en Primavera la Costa Azul de José Nogué, que provenía de un canje con el Ayuntamiento de Badajoz, pues una obra de Lino Casimiro Ibarra, que se llama La salida del redil. Entre otras piezas, por ejemplo, los bustos en bronce, el capitel musulmán, es decir, ya podemos ver algunas piezas en ese punto. Desde un punto de vista administrativo, como digo, las obras de arte van a seguir engrosando los fondos del propio museo provincial y aún no se tenían listos los locales de Diputación. Por tanto, se estaba convirtiendo esta cuestión en un problema, porque no se avanzaba con la celeridad necesaria para adecuar esos espacios a la nueva consecución que iba a tener como espacio museístico, espacio pues, expositivo, ¿no? Para ello, para terminar cuanto antes con esta cuestión, Prado invierte también en su propio bolsillo 1.535 pesetas, de tal manera que el 18 de octubre de 1915 el museo abre sus puertas.
Este primitivo emplazamiento, pues como digo, tendría una sala de pintura, escultura, arqueología, objetos varios y otras estancias como sala de director y de conservación. En 1916 se abre una suscripción popular para homenajear a Prado y Palacio, pero el propio Prado y Palacio va a declinar la oferta, desviando esos fondos hacia una idea que él ya tenía, y era conseguir unos terrenos donde ahora nos situamos para levantar un edificio definitivo para el museo, ¿de acuerdo? Ese proyecto de Jacinto Higueras, que iba a ser un homenaje al propio Prado y Palacio, lo tenemos detrás nuestra, es la escultura de bronce, pero originalmente pertenecía a todo un escenario que es el que se representa en esta maqueta del propio escultor, de la cual, pues, naturalmente la peana nunca llegó a hacerse, ni tampoco tuvo realmente la disposición definitiva que el propio Jacinto Higueras quería para su obra, que eran los jardines del grupo escolar Prado y Palacio. Ahí es donde se quería originalmente que esta pieza estuviese completa, con la peana y demás. Como vemos, solo se fundió finalmente la escultura, que hoy preside la propia sala que lleva su nombre y de la cual, bueno, pues nosotros hoy seguimos hablando de su figura. Como digo, esta suscripción popular se desvió para conseguir estos terrenos, estos fondos. Además, el propio Prado y Palacio aportó 15.000 pesetas de su propia economía para conseguir los terrenos dignos para levantar el nuevo museo, y para ello escogió en la segunda fase del Paseo de la Estación unos terrenos que se llamaban Huertas del Sol. Ahí se van a adquirir esa huerta, esos espacios, y a la propuesta, Diputación Provincial también va a incentivar la suma de 5.000 pesetas para esta empresa, así como el propio Ministerio con 500 pesetas va a ayudar. En 1917 finalmente se compra el solar de 4.200 metros cuadrados por la cantidad de 37.250 pesetas. Como ministro de Instrucción Pública, realmente, Prado y Palacio se vuelca desde siempre con el nuevo edificio. Va a ser otra de las obras cumbres de sus proyectos de modernización para Jaén, y uno de los primeros movimientos que hace es conseguir, gracias a su capacidad de influencia, conseguir las dos portadas históricas que hoy se sitúan en el museo. Por un lado, la portada de San Miguel, de la iglesia de San Miguel, que desde finales del siglo XVIII y inicio del XIX se había ido comprando por un propietario y reacondicionando la iglesia mediante espacios de vivienda, hasta que hoy podemos ver nuevamente su esqueleto arquitectónico, diáfano, y también va a conseguir la portada del Pósito, de tal manera que quede como portada de acceso al propio museo. Es importante tener en cuenta que la propia portada de San Miguel se construyó antes que el propio museo. Fue lo primero que se tuvo que disponer, porque para poder meter la puerta realmente no se podría. Además, la fotografía antigua nos muestra que está aislada en un principio con la huerta que tendría circundantes. Esa zona sería la que ahora ocuparía el ejército español, la línea de ejército español. Se designa oficialmente para la obra al también jienense Antonio Flores Zurda Pilleta, que era hijo pues, del afamado arquitecto Justino Flores Llamas. Se designa como arquitecto final y comienza la obra pues pequeñas partidas que Prado y Palacio va enviando desde Madrid a Jaén, hasta que en uno de esos plenos, creo recordar que el último en el que Prado y Palacio colabora, consigue la friolera de 500.000 pesetas, para el momento que eso era un volumen económico importante, un dineral. Consigue esas 500.000 pesetas que faltaban para ya la culminación del edificio, ¿de acuerdo? En el telegrama de hecho que Alfredo Cazabán remite al Ministerio de Instrucción Pública, en este momento ya Natalio Rivas, otro jienense, pues Natalio solo se limita
a contestarle que él ha dado oficio realmente de ese procedimiento, pero que él no ha hecho nada. Todo lo que hizo fue su antecesor, el señor Prado y Palacio, y su amor por su ciudad, ¿no? Por Jaén. La capacidad que va a tener Prado y Palacio para la gestión, pues tuvo su fruto hasta sus últimos días. Con los acuerdos con Madrid, pues, bueno, como digo, para facilitar estos fondos artísticos, sobre todo de pintura, y encargó una serie de pinturas él mismo, concretamente de él y de su mujer, pinturas que una vez fallece Prado y Palacio, su mujer donará al Museo Provincial. Estamos hablando de 1929 y será el único momento, la primera vez, donde esas piezas puedan contemplarse en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, en el pabellón de Jaén. Esas piezas, en la documentación archivística del museo, tenemos que, bueno, Antonio Flores, el propio museo, las planimetrías, estos dos documentos los tenemos en el archivo histórico del museo, y en uno de ellos, que lleva fecha, uno de ellos no lleva fecha, pero con toda seguridad es de los años 20, porque estas piezas, en esta pieza está contenido la pieza de Prado y Palacio que su mujer dona, pero que no es la que tenemos aquí en 110 años, el pastel, es otra pieza, que en 1955, junto a otras piezas que procedían de los fondos de diputación que ingresan, pero se les pierde la pista, no se sabe exactamente si llegaron a ingresar a la colección del colegio, del museo, o finalmente no. En 1955 hay un proyecto, ya en época de, si mal no recuerdo, 1955 estamos hablando de Juan González Navarrete, no, el director anterior, José Martínez Puerta, creo que era. Estamos hablando que ahí se indican dos puntos de algo que quiere hacerse. Primero, colocar una galería de jienenses ilustres, que sería un proyecto pictórico, colocando a Joaquín Ruiz Jiménez como una pieza destacada. Realmente esta carta está escrita a Joaquín Ruiz Jiménez Cortés, ministro de Educación Nacional e hijo de Joaquín Ruiz Jiménez, ¿de acuerdo? Y una segunda propuesta donde se propone un busto del propio Joaquín Ruiz Jiménez Cortés, pues presidiendo otra de la sala y demás. Ese busto tampoco se sabe realmente si llegó a hacerse. Hasta hace pocos días tenía la duda de si se trataba del busto de su hijo o si se trataba del busto de Jacinto Higuera, de Joaquín Ruiz Jiménez padre, que está en el colegio homónimo. Lo que pasa es que desde la calle no se ve, está entrando a la derecha en un jardincito, y es un busto de una calidad técnica excepcional, al estilo pues, de los que conserva el Instituto de Estudios Jienenses, o que aquí también conservamos de Alfredo Cazabán o del propio Prado y Palacio, ¿no? Estos documentos, ya digo, proponen ese proyecto que podría haber sido interesante, y estas piezas también se rastrean. Se sabe que se expusieron en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, en el pabellón de Jaén, en 1929, porque un artículo del Instituto de Estudios Jienenses, de su boletín de 1984, muestra todas y cada una de estas piezas. A día de hoy sigo sin saber exactamente dónde se encuentran, es lo que ahora me hallo, investigando esas piezas donde puedan encontrarse, con el fin si se pueda conseguir algún tipo de documento gráfico actualizado y demás, ¿no? Para tenerlo en el propio archivo del museo. Bueno, como proyecto final en la obra de Prado y Palacio, vamos a tener el complejo, la Compañía de Agua de Jabalcuz, que no deja de ser un macroproyecto, quizá el de mayor envergadura que planteara en las propias termas de Jabalcuz y en los componentes arquitectónicos que le rodean. Y como digo, será el último gran proyecto. Se trataba de reconvertir pues, un viejo balneario, como era de Jabalcuz, en un centro termal, deportivo, de ocio y demás, a nivel europeo, de tal manera que se crease sinergias con el turismo que viniese a España y a su vez a Jaén, pues para este turismo de balnearios, ¿no? Al no tener hijos y disponer pues, de una fortuna notable,
Prado consideró pues, que esta, su última apuesta por Jaén, tenía que ser a lo grande, porque ya también pues, se encontraba muy enfermo y quiso pues, dejar un último testimonio de su vida y obra en la propia ciudad. La finca termal, que era de su esposa, pasaría a manos de ella, pues, procedente evidentemente de sus padres, los marqueses de Villalta, y que a su vez la había adquirido del ayuntamiento cuando en 1886 precisamente el consistorio tiene que vender propiedades ante el déficit económico del que dispone. Ese agujero económico tiene que vender propiedades y en ese momento pues, la familia de Prado y Palacio adquiere esa propiedad. En 1925 Prado y Palacio va a publicar un libro que se va a llamar homónimamente Jabalcuz, y ahí se va a recopilar algo muy interesante, y es los estudios y avances que se van a producir en el estudio del agua termal de Jabalcuz para identificar sus componentes pues, beneficiosos para la salud, algo pues, muy avanzado también para el momento que estamos hablando. Había un edificio en este complejo de envergadura que sería realmente el balneario en sí, junto a varios hoteles, a destacar el de Alfonso XIII, que existe un registro gráfico, no he podido encontrarlo en mi archivo, pero me consta que lo tengo, y era un proyecto del que existe una maqueta a nivel pues, de un edificio historicista decimonónico absolutamente espectacular. Quería emplazarlo en la zona más alta de Jabalcuz y unir el balneario con este hotel mediante un teleférico. Es una idea novedosa para el momento que, con posterioridad, la propia ciudad de Jaén lo planteó para el castillo y la zona de la granja, pero nunca llegó a construirse. Ha habido varios proyectos de teleféricos, pero ninguno ha llegado a ninguna buena consecución de ese objetivo. En este libro, como digo, que se llama Jabalcuz, ahí pues, bueno, va a hablar de todas las cuestiones del agua y de la organización de estos volúmenes arquitectónicos que van a desarrollarse parcialmente, porque fallecerá antes, en el entorno pues, de Jabalcuz, ¿no? También se proyectaron unas fondas más humildes, se proyectaron también casas para alquilar, de carácter familiar, se proyectó un restaurante que sigue perviviendo, si no me equivoco, como salón de bodas. El restaurante es el mismo, pero como salón de bodas se rehabilitó, y por supuesto la joya de la corona de Jabalcuz, que aparte de las temas son los jardines. Esos jardines estaban proyectados por Cecilio Rodríguez, que es el mismo diseñador de los jardines del Retiro. Las buenas relaciones que tenía Prado y Palacio con Madrid hicieron que Cecilio también aportase su granito de arena a nuestra tierra y diseñase esos jardines, ¿no? Bueno, aquí Prado y Palacio ya lo vemos en una recta final de su vida, mayor, en la finca del Pilar, creo, que está tomada esta fotografía. Se llegaron finalmente a crear de todo este complejo que se llegó a crear los jardines, el restaurante, una serie de pistas de tenis y baile. Se llegaron también a remodelar el antiguo balneario, pero el 14 de febrero de 1926 Prado y Palacio fallece y su proyecto queda inconcluso. Nadie tuvo la entereza después de volver a relanzar el proyecto de Jabalcuz. Incluso en los años recientes, cuántas propuestas se han hecho sobre el balneario de Jabalcuz y ninguna ha llegado a ninguna consecución. Ninguna ha llegado a buen término. Y considero que es un grave error, porque es un patrimonio de primer nivel de la ciudad y no solo representa pues, la entereza que pudo tener Prado y Palacio, sino no hay que olvidar que el camino para llegar a Jabalcuz también fue una creación del Deán Martínez de Maza, junto al balneario, la ermita del 16. El espacio ya estaba ocupado antes de llegar al Deán Maza, pero se siguen incentivando propuestas hasta llegar a esos jardines, que naturalmente pues, tenían un componente de retiro, verdaderamente. Esta es la trayectoria que yo había preparado de Prado y Palacio, ¿de acuerdo? No sé cómo voy de hora. Bueno, voy bastante bien, 40 minutos, ¿no? No, 40 minutos no, me he pasado un rato. Lo siento muchísimo. Vamos a ver, claro, es que he visto pensaba que eran las 7 y he visto las 8 y digo, wow.
Vamos a terminar con este documento muy rápido, porque me parece muy interesante. También es un documento que pertenece, este sí, a época de Juan González Navarrete, este ya sí, 1969, y nos habla sobre toda la modificación que el paseo de la estación, oigan, tengan cuidado, porque las influencias de la nueva arquitectura americana están modificando todo el regionalismo arquitectónico que dio empaque originalmente al propio paseo de la estación, realmente. En 1969 no será la primera vez, naturalmente, que exista esta preocupación, porque ya el Pantaleón antes la tenía, pero aquí se deja de manifiesto que existía esa preocupación más allá de las cuestiones del propio museo, porque esto es un documento que sale del museo, pero hablan sobre el espacio colindante, pues que a nosotros nos ocupa en este museo, como es el paseo de la estación y, como digo, el eje de la modernidad. Muchísimas gracias por todo. Vale, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, sugerencia y demás, no hay nadie que se atreva. ¿Se tomó alguna vez en serio la prolongación de la carrera hasta el Portillo de San Jerónimo? Hubo un proyecto para enlazar la carrera con el Portillo de San Jerónimo, pero eso no estaba planteado en el PETRI del momento, como tampoco estuvo planteado la modificación que se hizo con el derribo del edificio de obras públicas en la calle Doctor Eduardo Arroyo, en la actual calle Doctor Eduardo Arroyo, que en su momento tendría salida a trabajar de medio desde la calle Accesoría de San Agustín. Realmente, la destrucción del Cantillejo de las Cruces, que estaba ahí originalmente, no estaba contemplado en el PETRI y se desarrolló, pero la de la Avenida de Granada con la carrera nunca se llegó a hacer, pero esa sí que se planteó, pero nunca se llegó a hacer, al menos lo que yo tengo entendido por lo que he leído de ese proyecto, que me parece muy interesante. La Avenida de Granada sí, pues se comenzó desde el ferial, se hicieron los soportales, se tenía que continuar, no consiguieron expropiarse, claro, pero se comenzó. Se comenzó, ¿no? Claro, yo sé que habría un elemento que tendría complicación para avanzar y sería la fábrica que había, la fundición se llamaba, no recuerdo exactamente. El problema fue el alcalde Taberón, que había gente con poder y no se nos dejó. Y entonces ya No dejaba. por ahí, la montaña fue de idioma, por ahí él tenía que pasar y no, se cerraron y no pasó. Pero si dais cuenta, hasta los soportales de la Avenida de Granada, iba todo en soportal hasta... Insoportable. Interesantísimo eso no lo conocía, no lo conocía. Pues sí, durante mucho tiempo se mantuvieron casas viejas en la calle Cuatro Torres a punto de caerse para llevar a cabo ese plan. Sí. Yo era pequeña o jovencilla y la veía. Sí, según tengo... Lo hicieron en tiempos de el alcalde Emilio Arroyo dio carpetazo Claro. a ese proyecto. De la configuración De esa salida. Claro, de la configuración de la calle, de la casa de la manzana de Cuatro Torres y demás, sí que tengo bastantes registros gráficos donde efectivamente aparecen Casas muy viejas, que muchas de ellas diría incluso que formaban parte, al menos las linderas con el edificio de las Cuatro Torres original, pertenecían originalmente a ese edificio, diría. Pero, claro, con el tiempo se fue modificando los volúmenes, recancelando hasta que desapareció. Había interés. Claro. Yo estuve muchos años esperando. Familia esperando. ¿Eh? Claro. ¿Más preguntas? Solo añadir que Fray Palacios, cuando murió, estuvo enterrado en México, cerca de San Ildefonso, porque se quería traer su cuerpo a las dominicas, puesto que era el factor de las mismas. En el año 30 empezaron los problemas donde el público iba y no se consideró prudente. Cuando luego la guerra civil se trajo a su panteón, el panteón que curiosamente lo habían inaugurado, lo habían dicho su suegro, Marqués de Villalta. Y fue el primer edificio, el primer tumba, el primer panteón de la renovación del antiguo cementerio. Y hoy día se conserva intacto, tal cual, con galería y demás de aquella época.
Entonces estuvo ahí hasta hace pocos años, cuando se cerró el cementerio de San Unido de San Eufrasio, se consideró entonces y se tomó su cuerpo volviera a las dominicas, que es el descanso teológico. Interesante eso. ¿Alguna más? Bueno, pues damos por finalizada esta interesante charla y nos veremos